Buenas noches para todos. Dios me los bendiga, hermanos. Samuel, Dios te bendiga. Qué gusto saber de ti. Hermano Richard también. Hermana Edith, Dios me la bendiga grandemente. Edith Higuera, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder saludarlos desde este medio. Dios les bendiga a todos mis hermanos, los que se están conectando. Qué bendición, hermano Custodio, Dios me los bendiga grande y maravillosamente en esta noche. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos, en el nombre del Señor Jesús. Les agradezco de todo corazón porque se estén conectando para escuchar. Amén. Inicialmente vamos a hacer una oración, mis amados. Mientras llegan los otros hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos al trono de la gracia. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor maravilloso, que sobre la tierra, Señor, doble sus rodillas, Señor, y te alabe y te glorifique, Padre maravilloso y eterno. Gracias te doy, Señor maravilloso, porque nos has regalado un día más de vida, Señor, a nuestra existencia, Padre Santo, con el objetivo, Señor, de que te alabemos y te glorifiquemos grande y maravillosamente. Ponemos delante de tu presencia este devocional, Señor, que seas tú dirigiéndolo, Padre Santo, sé tú, Señor, moviéndote, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Santo. Mira, Señor, cada uno de mis hermanos, allí donde se encuentran, en su habitación, en su casa, en su trabajo, Señor precioso, tómalos con tu poder y tu gloria, que tu palabra fluya, Señor, corra y sea glorificada, Padre maravilloso. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar una adoración al Señor, amén. Vamos a cantar a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y así permaneceré postrada a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo.
Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Reciba esta adoración que sale de nuestro corazón, Padre Santo, y que ponga, Señor Padre Santo, en nuestro medio una atmósfera espiritual precioso, maravilloso, sensible, Padre Santo, a tu Espíritu Santo. Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. A los que no he saludado, bienvenidos en esta noche. Vamos a tomar la palabra del Señor en la epístola de Santiago. Amén. Vamos a tomar el capítulo 1 desde el versículo 2. En el nombre del Señor Jesús. Dice la sabiduría que viene de Dios. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria al nombre del Señor por esta preciosa palabra que nos habla de la sabiduría. En todo nuestro caminar con el Señor, Él nos va a enseñar cada día cómo debemos andar. Dice su palabra que debemos andar como sabios, no como necios. Y específicamente el apóstol Santiago nos está hablando de la sabiduría, que es importante para un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Es importante que adquiera sabiduría. Sabemos que en la Biblia el hombre más sabio del mundo fue el rey Salomón. Amén. Fue el rey Salomón y fue más sabio, ¿por qué? Porque le pidió al Señor sabiduría. Cuando él fue elegido rey, fue al templo que construyó su padre, que construyó Salomón, perdón. Y lo primero que le pidió al Señor cuando lo fue nombrado rey, le dijo: dame, Señor, sabiduría para poder gobernar este pueblo. Amén. Entonces vemos que la sabiduría es lo más importante del cristiano. ¿Por qué? Si miramos aquí más adelante, en el mismo Santiago 1, el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, la sabiduría nos da estas, que es poder soportar las tentaciones. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en el momento que aceptamos a Jesucristo, somos nueva criatura, pero no dejamos de ser humanos. Tenemos una naturaleza, pero aún tenemos nuestra naturaleza humana y carnal, la cual es la que nos hace pecar, la que nos hace caer en tentación. Amén. Por eso la palabra es muy clara que dice: bienaventurado el varón que la tentación, por cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la sabiduría del Señor nos la da para que nosotros emprendamos el camino de la salvación y emprendamos la búsqueda de la vida eterna, y que cada día aprendamos y seamos salvos, aprendamos a ser salvos, que cada día en los caminos del Señor aprendamos nuevas cosas para poder llegar a esa vida eterna. Aquí el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia es atraído. Perdón, voy a leer desde el 13. Cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Y el Señor nos ha librado de la muerte por medio de su Hijo Jesucristo. Por esa sangre preciosa que derramó es que hemos sido librados de la muerte y ya no somos condenados por el pecado. Pero para adquirir esa salvación maravillosa debemos saber qué es lo que hemos creído. ¿Para dónde vamos? Saber de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Dice en su versículo el 19. Vamos al 19. Que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre es de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la conclusión de toda esta lectura, mis amados hermanos, es el versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Y para completar el 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces vemos las promesas maravillosas del Señor para cuando adquirimos sabiduría. Dice que somos bienaventurados en el 12, que somos bienaventurados si soportamos la tentación, y aquí nos vuelve a repetir que somos bienaventurados en todo lo que hacemos si no nos hacemos oidores olvidadizos. Entonces, hermanos, la palabra clave en esta noche es que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y gracias al Señor, porque por esta situación que está pasando el mundo entero y estamos pasando nosotros los cristianos de la Iglesia Cristiana de Integridad, hemos tenido palabra en abundancia. Amén. A veces parece que estamos recibiendo más que cuando estemos en la iglesia, porque estábamos acostumbrados de que realmente escuchamos la palabra en el momento de ir a la iglesia, de ir a culto, a la escuela dominical. Pero ahora, gracias a Dios por esta situación, porque para todos dice el Señor que todas las cosas nos ayudan. Gracias a Dios por esta situación que el Señor nos ha permitido para adquirir esa palabra en la mañana y palabra en la noche, palabra de un hermano, de un joven, de un anciano, de un niño. De todos hemos recibido palabra, amén. Y esa palabra viene del Señor, es parte del Señor. Y cada persona que Dios pone en el corazón del pastor, que dirija una palabra, es palabra de Dios, es palabra de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, que Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él quiere que seamos sabios, que si somos sabios, si adquirimos en nuestra vida, pues vamos a soportar las tentaciones, vamos a ser bienaventurados en todo lo que seamos, y no nos va a pasar como lo que dice en el versículo 7, que el hombre de doble todos sus caminos. Y si nos devolvemos al 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cabales quiere decir que tengamos pensamiento claro y lógico, sin que os falte alguna cosa. Entonces, para nosotros que tengamos completamente la confianza en el Señor, que hemos creído completamente en el Señor, debemos adquirir esa sabiduría. En una parte, que la sabiduría es como una ecuación matemática.
Entonces dice, sabiduría igual a enseñanza más práctica. Eso es muy, muy fácil. ¿Entiende? Nosotros todo lo que aprendemos, todo lo que absorbemos, todo lo que el Señor nos da, lo guardamos en nuestro corazón. Pero tenemos que practicarlo. Y al practicarlo, amén. Entonces, hermanos, maravillosa es el Señor cuando nos dice, bienaventurados es el varón que soporta la tentación. Porque como les decía, nosotros somos espiritual, celestial, pero aún en esa naturaleza está nuestra naturaleza natural, humana y pecaminosa. Y es obvio que como nuestra naturaleza humana está aferrada a las cosas de este mundo, tentaciones. Pero la palabra del Señor nos muestra que si tenemos esa sabiduría, si adquirimos la sabiduría para dónde vamos, de dónde el Señor nos ha traído y para dónde vamos y dónde está puesta nuestra mirada, entonces, porque cuando una persona que ya conocerá al Señor peca, cae en pecado, no es de la noche a la mañana, mis hermanos. Aquí está todo el proceso y ese proceso que es cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Su concupiscencia es su pensamiento, su mente, sus maquinaciones, podríamos decir. Es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque en la mente de nosotras debe estar Cristo. Sé que tenemos la mente de Cristo, pero como les digo, también tenemos la mente humana, pecaminosa. Y esa es la lucha que tenemos a diario. Amén. Todos tenemos esa lucha, que nosotros somos hijos de Dios, pero también el mundo nos quiere absorber. Pero si tenemos la sabiduría, la perfecta sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, la que es dirigida por el Señor, no vamos a caer en tentación. Las tentaciones van a venir absolutamente para todas, pero entonces nosotros no vamos a ser atraídos y seducidos por ella. Amén. Porque cuando nos dejamos atraer y seducir por ella, pues vamos a llegar al pecado. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando se consume el pecado, da la muerte. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces ese espacio entre la vida y la muerte simplemente es la sabiduría. Nosotros, hermanos, debemos adquirir sabiduría. No la vamos a adquirir como Salomón, porque el Señor dijo que no hubo ni habrá otro sabio como Salomón. Pero gracias a Dios, porque es el que busca en su palabra sabiduría, la maravilloso, y el que dice un viejo adagio que el que busca encuentra, amén. Y para eso el Señor nos ha dado esta preciosa instrucción. Y nos ha enseñado y ha puesto maestros y ha puesto hombres y nos enseñan y nos dan la palabra de verdad, porque su palabra es verdad y esa palabra es la que nos lleva a la sabiduría celestial. A veces caemos nosotros como ya somos cristianos, que como ya somos hijos de Dios, todo lo que nosotros pensamos y hacemos está muy bien y somos sabios. Pero la palabra del Señor también nos dice que no podemos confiarnos en nuestra propia debilidad, porque realmente solamente en el Señor es que somos algo. En el Señor somos alguien. El Señor es el que levanta nuestra vida, el que nos saca del pozo, el que nos guía y nos dirige. Y cuando Él enseñó a sus discípulos y los hizo sabios. Y por medio de esa sabiduría que les dio a ellos, ese evangelio, ese mensaje, tiempos a nuestros días, por sabiduría, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere decirnos esta noche, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, olvidadizos. Y habla aquí sobre un ejemplo que siempre nos dan, que es que el oidor olvidadizo es como cuando se mira un hombre a un espejo y luego sale y se olvida de cómo es.
Nosotros siempre debemos saber de dónde el Señor nos sacó y cómo somos y qué somos ahora para el Señor. Y si cuando nosotros tenemos claro ese concepto de quiénes somos para Dios, en qué, como dice su palabra, en sus lugares celestiales, entonces tenemos toda la autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones. Y a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo el Señor lo envió para eso, para amarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para enseñarnos y para consolarnos. Él es el maestro de maestros, el Señor de señores. Él es el más sabio de todos los sabios y le damos la gloria a Dios porque podemos confiar en Él y la sabiduría que adquirimos, la adquirimos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, le doy gracias al Señor porque se haya escuchado esta palabra que el Señor nos ha dado para todos, para que lo pongamos por obra. Porque como les decía, palabra es Dios, porque la palabra que escuchamos es la mejor comida del mundo y el mejor vino, que es su Espíritu Santo. Amén. Y por esa palabra es que nosotros vivimos y por los que son inconstantes, como dice el Señor en su palabra, no permanecen. Son inconstantes, son como una ola del mar. Pero también dice de ellos que no recibirán cosa alguna del Señor. No recibirán cosa alguna las personas inconstantes. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado, no han adquirido esa sabiduría para llegar a Dios, para tener la vida eterna, para apropiarse de la palabra del Señor y decir, de esta roca nadie me va a mover, porque Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, y en Él he confiado y sé que voy algún día a conocerlo tal como Él es. Voy a estar en su presencia para glorificarlo por la eternidad. Gracias al Señor, hermano. Les agradezco por su amable atención. Qué bendición, pues, saber que todos están ahí conectados y que el Señor nos ama grandemente. Quiero saludarlos a todos y darles de parte mía y de parte de mi familia una bendición grande y poderosa para todos ustedes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga.